Hoy las cámaras estaban encendidas, los micrófonos abiertos, y la sala de prensa vibraba bajo la expectativa. El presidente Nayib Bukele no leía el pronunciamiento. Miraba firme a la lente, como quien habla directamente a cada ciudadano de El Salvador. A sus espaldas, banderas nacionales y el escudo dorado reflejaban la luz. Un periodista extranjero intentaba captar expresión en su rostro, pero lo que veía no era expresión, era convicción. Está claro que las llamadas organizaciones de derechos humanos no consideran que no ser asesinado, violado o agredido sea un derecho humano. De lo contrario, no se estarían elogiando por lograr precisamente eso. La frase cayó como una granada sobre la opinión pública. La sala se silenció, no por protocolo, sino por algo instintivo: el peso histórico del momento. Bukele, de 42 años, vestido con sobriedad militar y un leve tono desafiante, no retrocedía. Era el presidente más popular de América Latina, con un 91% de aprobación, pero también el más confrontado por ONG y tribunales internacionales. ¿Por qué? Porque hacía lo impensable. Ganaba la guerra contra las pandillas. Al fondo de 1906, la sala, dos oficiales de la Policía Nacional Civil, cruzaron miradas con un asesor presidencial. Tenían en mano los informes de la última semana. 0 homicidios, 0 secuestros, 0 desapariciones en el 98% de los barrios antes dominados por pandillas. Una estadística repetida con orgullo. De 106 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015. A menos de 1 en 2025. Somos el país más seguro de las Américas. Afuera del Palacio Nacional, decenas de simpatizantes gritaban su apoyo al presidente. Carteles con frases como «Bukele nos salvó de los demonios» y «No más miedo» eran sostenidos por manos de ex rehenes del crimen. Una mujer con 3 niños en brazos lloraba, sosteniendo una foto del esposo asesinado en 2013, por una célula de la Mara Salvatrucha. Ella no sabía lo que era un estado de excepción, pero sabía que ahora sus hijos podían caminar a la escuela, sin miedo a morir. Adentro, Bukele continuaba: «La Constitución me obliga a proteger al pueblo salvadoreño, y no existe jurisprudencia ni sentencia que me obligue a dejarlos morir». Se refería directamente a la decisión de la Corte Suprema, que intentaba invalidar el Decreto Presidencial 19. Un decreto que, entre otras medidas, autorizaba detenciones inmediatas a quienes violaran la cuarentena domiciliaria obligatoria, una medida sanitaria estricta durante la pandemia, pero que sirvió también como ensayo general para el cerco contra las pandillas. Los datos respaldaban el discurso. 85.000 miembros de pandillas detenidos, 40.000 de ellos enviados al nuevo Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, una megaestructura penitenciaria subterránea. En ella, los presos vivían bajo régimen ultraseguro, sin visitas, sin celulares, sin carteles. Los abusos denunciados por ONG eran tratados como consecuencias de la guerra por el Gabinete de Seguridad. Para Bukele, más importante que la crítica externa era la vida preservada en el interior del país. Los principales periódicos del mundo llamaban a Bukele autoritario carismático. The New York Times cuestionaba su reelección contra la Constitución. Pero dentro de El Salvador su reelección fue vista como una consagración popular. 85% de los votos. 54 de los 60 escaños legislativos para su partido. La narrativa oficial era clara. Si proteger es delito, entonces todos estamos condenados. La Procuraduría de Derechos Humanos registraba 300 casos de detenciones consideradas arbitrarias, pero ignoraba los miles de relatos de población liberada del control criminal. Solo aparecen para proteger delincuentes, nunca víctimas, decía el comisionado Alvarado, comandante de la región central, al exhibir un mural con armas incautadas, fotos de tatuajes de pandillas y escuchas de ejecuciones ordenadas desde cárceles. Una grabación interceptada recientemente revelaba la voz de un líder de la Barrio 18 diciendo: «Si este tipo, Bukele, sigue, nos vamos a extinguir como ratas».
Era lo que querían escuchar miles de salvadoreños que vivieron décadas bajo toque de queda informal, pagando renta para caminar por su propia calle. Ahora, esas calles tenían banderas de nuevas ideas colgadas en las puertas. En redes sociales, una publicación de Bukele se volvía viral. Una imagen de la cárcel de máxima seguridad, con la leyenda: Derechos humanos solo para humanos derechos. En minutos, activistas y juristas reaccionaban. Pero la respuesta era, engullida por millones de me gusta. Un país entero, cansado de la impunidad, daba like. La tensión con organismos internacionales aumentaba. Informes de Human Rights Watch y Amnistía Internacional denunciaban torturas, muertes bajo custodia, familias separadas. Pero la realidad local imponía otro criterio. El pueblo no quería clemencia, quería paz. Y había encontrado esa paz con Bukele. En el Congreso, la oposición quedaba reducida a discursos retóricos y hashtags. Diputados contrarios al presidente intentaban presentar proyectos para limitar el uso de las Fuerzas Armadas en operaciones civiles, pero eran vencidos en votaciones sumarias. El nuevo orden era una síntesis de la voluntad popular. El Estado ya no se arrodilla. Una de las escenas más emblemáticas del nuevo tiempo ocurrió en un barrio de Soyapango. Un niño jugaba con una pelota en la acera, sin saber que allí, 3 años antes, ese mismo lugar era punto de ejecuciones. Su madre, observando desde el balcón, le dijo a un periodista: «Usted no entiende. Esto es libertad». Al final del pronunciamiento, Bukele miró una vez más a las cámaras. No hizo llamados, no pidió comprensión. Solo afirmó: «Elegimos proteger la vida. Si eso nos cuesta críticas, que así sea. Pero nunca más volveremos al pasado». Y salió de la sala. Sin aplausos, sin saludos. Solo el sonido de las puertas de acero cerrándose lentamente, como si sellaran un pacto silencioso entre un pueblo y su guardián. En las paredes externas, una pintada comenzaba a ser cubierta con pintura blanca. Decía: «Libertad es vivir sin miedo». Aquel mediodía, cuando la Corte Suprema publicó su sentencia, no hubo confusión ni dudas. Estaban desafiando directamente al presidente. En un documento de 30 páginas, los magistrados declararon inconstitucional el confinamiento de personas por violar la cuarentena obligatoria. Lo llamaron detención médica forzada. Pero en el despacho presidencial, Nayib Bukele no leyó la sentencia con preocupación. La subrayó con rabia. «No voy a permitir que nuestros ciudadanos mueran por un tecnicismo legal», dijo. Y girando hacia sus ministros: «No vamos a acatar esto». El dilema era claro: obedecer al Poder Judicial o proteger la vida. Bukele eligió lo segundo. Ordenó a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada que mantuvieran las capturas de quienes rompieran la cuarentena. Desde su perspectiva, había algo más profundo en juego. No era solo un virus, era una oportunidad. El Estado había recuperado el control territorial por primera vez en décadas. Los barrios antes dominados por pandillas estaban bajo disciplina estatal. La emergencia sanitaria se convirtió en un laboratorio para la seguridad absoluta. En cuestión de días, los centros de contención se llenaron. Más de 280 personas fueron detenidas sin orden judicial. La Procuraduría de Derechos Humanos registró más de 300 denuncias. Los medios internacionales hablaron de autoritarismo, de dictadura. Pero dentro del país, una parte creciente de la población sentía alivio. Ya no era solo una guerra contra el COVID-19, era contra el miedo crónico. La narrativa presidencial se afianzaba. Si la Corte lo obliga a dejar morir salvadoreños, entonces desobedecer es un acto de justicia. La mayoría legislativa aprobó una extensión del estado de emergencia. Las medidas se endurecieron. Bukele compareció en cadena nacional. Así como no aceptaría una orden que me obligara a matar salvadoreños, tampoco puedo cumplir una que me ordena dejarlos morir. Los hospitales mejoraron su capacidad. Las morgues no colapsaron. Y mientras el mundo sufría miles de muertes diarias, El Salvador mantenía sus cifras bajas. ¿A qué costo?, preguntaban fuera.
La respuesta dentro era otra. ¿Qué otra opción había? En redes sociales, la imagen del presidente con mascarilla y chaqueta militar circulaba como símbolo de decisión. Para los críticos, era teatro. Para muchos ciudadanos, era liderazgo. Las encuestas lo confirmaban. 80%, luego 85%, luego 90% de aprobación. El pueblo lo sentía cerca. Lo veían como uno de ellos, que había decidido desafiar a los poderosos, para proteger a los vulnerables. Los organismos internacionales intensificaron sus comunicados. Amnistía, Human Rights Watch, relatorías especiales. Pero los barrios más golpeados por la violencia sabían distinguir entre el papel y la realidad. Antes eran territorios sin ley, ahora eran espacios de orden. Bukele, para ellos, no era un dictador, era un escudo. En la Asamblea Legislativa, algunos diputados opositores intentaron interpelar a los ministros de Salud y Seguridad. Querían saber cuántas detenciones eran realmente necesarias, cuántas personas fueron encerradas por error. Pero la bancada oficialista blindó a sus funcionarios. No se trataba de estadísticas, se trataba de salvar vidas. Los días pasaban, las denuncias crecían, las cifras de muertos no. Entonces el presidente lanzó una pregunta retórica que se convirtió en consigna. ¿Acaso no es la seguridad también un derecho humano? Fue entonces que la fractura se hizo visible. Por un lado, los derechos clásicos, debido proceso, libertad de movimiento, garantías constitucionales. Por otro lado, la exigencia de vivir sin violencia, sin extorsión, sin muerte. La colisión era inevitable. Los analistas debatían en foros y editoriales. ¿Estaba el presidente erosionando la democracia? ¿O estaba rehaciendo el contrato social desde abajo, donde nunca había llegado? En las calles, la gente no discutía teorías. Celebraban el silencio nocturno, la ausencia de disparos, la posibilidad de salir a vender sin pagar renta a las pandillas. Una mañana, en Soyapango, un niño caminó solo al mercado. Su madre lo observaba desde la puerta. Antes no se atrevía. Ese día lloró, pero no de miedo, sino de incredulidad. En ese momento, supo que algo había cambiado. Bukele entendió que estaba en guerra, no solo contra las pandillas, sino contra una narrativa global que no comprendía su realidad. Así lo dijo en otra cadena nacional. Las ONG no consideran que vivir sin ser asesinado sea un derecho. Nosotros sí. Por eso luchamos. Esa noche, los titulares internacionales hablaron de populismo autoritario. Pero en los barrios, la frase se convirtió en consigna. Y pintada en muros antes manchados de sangre, aparecieron nuevas palabras. Seguridad. También es un derecho humano. Era lunes, y la portada del periódico más vendido del país no mostraba fotos de cadáveres ni de velorios. En cambio, un gráfico ocupaba toda la primera plana. Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Una curva descendente, radical. En 2015, 106.3. En 2025, menos de 1. Abajo, una frase simple. No volvimos al pasado. En redes sociales, superaba el 1.000.000 de menciones. Cuentas verificadas de ciudadanos comunes compartían fotos de calles recuperadas, escuelas reabiertas, familias reunidas en parques antes vedados por el crimen. La narrativa se consolidaba. Nayib Bukele no era un autócrata. Era el presidente, que decidió enfrentar al monstruo que nadie quiso ver. Y lo venció. Mientras tanto, en los pasillos de la Asamblea Legislativa, la oposición debatía en minoría. Algunos intentaban introducir mociones para investigar posibles abusos cometidos en los centros de confinamiento. Otros exigían el cese del estado de excepción. Pero los votos no alcanzaban. La mayoría legislativa, alineada con el Ejecutivo, respondía con una consigna de hierro. Primero la vida. Los medios internacionales intensificaban su ofensiva. Editoriales en inglés, francés y alemán advertían sobre la erosión institucional. Había preocupación por el precedente. Sí, El Salvador puede saltarse la Constitución para garantizar seguridad. ¿Qué impedirá que otros hagan lo mismo sin nobleza de fines?
La pregunta resonaba en paneles de universidades y ONGs. Pero en las aceras de San Miguel, La Unión o Santa Ana, el eco era distinto. Para miles de salvadoreños, la democracia nunca había sido sinónimo de orden. Ahora lo era. En la sede de Mino Sciences, una organización internacional, un analista, bajo anonimato, describió el dilema con crudeza. Estamos acostumbrados a denunciar al dictador que reprime la libertad de prensa o manipula elecciones. Bukele hace todo eso, pero al mismo tiempo le dio paz a un país con heridas abiertas. Es complicado, porque su pueblo no lo repudia. Lo adora. Un informe interno filtrado a la prensa extranjera mostraba datos que la ONU no había hecho públicos. El flujo migratorio desde El Salvador hacia Estados Unidos había disminuido un 67% en 3 años. Las solicitudes de asilo en México cayeron. El mensaje era claro. La gente ya no huía. Se quedaba. Porque ya no temía. En la costa del Pacífico, un empresario abría su restaurante por la noche por primera vez en décadas. Antes nos robaban cada semana. Ahora podemos trabajar. En las afueras de San Salvador, una maestra mostraba sus registros de asistencia. 100% de alumnos presentes por primera vez desde 2007. En Chalatenango, un joven tatuador reabría su negocio cerrado por amenazas. Todos contaban lo mismo, sin decirlo igual. El miedo retrocedía. Bukele, por su parte, guardaba silencio. No necesitaba hablar. Sus cifras hablaban por él. Su imagen en las encuestas no bajaba. Era el líder más popular del continente. Incluso en países vecinos, candidatos comenzaban a invocar el modelo Bukele como bandera. En Argentina, Ecuador, Honduras, los discursos contra el crimen ya no eran abstractos. Tenían ejemplo, pero no todo eran aplausos. En una celda del Secot, un adolescente sin antecedentes esperaba juicio. Había sido capturado por error. Su madre, sin recursos para defenderlo, había visitado 3 veces la Procuraduría sin respuesta. Casos como el suyo eran el costo oculto de una estrategia efectiva. Lo justo no siempre es perfecto, dijo un funcionario bajo reserva. En los pasillos del poder, algunos ministros advertían sobre la fatiga institucional. Hemos ganado territorio, pero no hemos ganado futuro, escribió uno de ellos en un informe confidencial. Sin reformas estructurales, esto puede colapsar. En unos años. Nadie en el gabinete lo contradijo. Pero tampoco lo detuvieron. En una última cadena nacional, Bukele miró a la cámara con esa mezcla de firmeza y serenidad que lo caracterizaba. No proclamó victoria. No pidió agradecimientos. Solo repitió una frase, casi como un testamento político. Lo volvería a hacer, porque no hay paz sin coraje. Esa noche, en el mural del centro de San Salvador, alguien pintó una nueva consigna junto a la bandera nacional. A veces, la justicia se parece al orden. A veces, el orden se parece a Bukele.